uno de los indicadores más incontrovertibles de que un régimen ha cruzado la raya roja para transformarse irreversiblemente en un régimen abiertamente totalitario, lo tenemos cuando ese régimen desata una ola masiva de graves violaciones a los derechos humanos de niños y adolescentes. A raíz del triunfo irrefutable de Edmundo González Urrutia en las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio, en las últimas 4 semanas, el régimen de Nicolás Maduro ha desatado la más cruel y sistemática campaña de terror jamás vista en la historia venezolana. Esta campaña de terror se ha ensañado con uno de los sectores más vulnerables y a la vez más fundamentales para el futuro de una sociedad, sus adolescentes, el semillero indispensable para la construcción de espacios más democráticos y justos. Para mediados de julio, en Venezuela había cerca de 300 presos políticos. En tan solo 3 semanas, esa cifra se incrementó en más de un 500%. Al menos 25 personas han sido asesinadas en ese lapso de tiempo durante diversos actos de represión. El Foro Penal, organismo independiente que asiste a las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, ha identificado hasta la fecha a 1.780 presos por motivos políticos en el país, entre los cuales hay menores de edad entre hombres y mujeres. Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. ¡Justicia! El ataque totalitario a los jóvenes y a sus familias evidencian un patrón sistemático y premeditado que viene planificado y ordenado desde las altas esferas del gobierno. Este patrón involucra coordinadamente diversas estructuras del Estado, incluyendo cuerpos policiales, agencias de inteligencia, fiscales, jueces e incluso defensores públicos que se prestan de comparsa para negarles su derecho a la debida defensa. Encima de todo, se les mantiene aislados de sus familiares y sin acceso a abogados de confianza, dejándolos en total estado de indefensión. Se les persigue por haber soñado, como sueñan todos los jóvenes, de vivir en libertad y de tener un futuro de oportunidades, fuera de la opresión en la que lamentablemente nacieron, ya que en toda su vida solo han podido conocer este régimen oprobioso y hoy impresentable. En el gran renacimiento de la esperanza ciudadana por una transición a la democracia y por un futuro de prosperidad y libertad, surgido en los últimos 10 meses bajo el liderazgo de María Corina Machado y con una oposición más unida que nunca, los jóvenes y adolescentes venezolanos se convirtieron en una gran energía motivadora para el resto de la sociedad. Este patrón de terribles violaciones a sus derechos al que están siendo sometidos no solo refleja la brutalidad del régimen, sino también su desprecio por los derechos humanos fundamentales y por la vida misma. Hemos visto así cómo estos adolescentes fueron detenidos de manera violenta y arbitraria, cómo han sido coaccionados para extraerles confesiones de crímenes que no han cometido, cómo son mantenidos en condiciones de detención inhumanas y cómo han sido humillados públicamente en videos donde son sometidos a tratamientos de reeducación, uniformados en formación, obligados a recitar un supuesto arrepentimiento y consignas pro régimen, otro signo inconfundible de los peores totalitarismos. Usándolos cruelmente como ejemplos, pretenden amedrentar a todas las madres y los padres venezolanos de bien, que al igual que sus preciados hijos, se oponen al oprobio de este régimen criminal. Los centros penitenciarios escogidos para encarcelar a estos jóvenes son Tocorón y Tocuyito, 2 recintos normalmente reservados para reclusos de alta peligrosidad. Estas cárceles se encuentran en condiciones deplorables, sumándose esto al maltrato y a los abusos de los detenidos. Los venezolanos sentimos una profunda indignación y dolor por la intolerable situación que estamos viviendo. Es inaceptable que a menores de edad se les maltrate de la manera cruel e inhumana como se les está tratando por el simple hecho de soñar con un futuro mejor y de hacerse prematuramente responsables de su presente. Nuestros jóvenes, con su coraje y determinación, nos han mostrado el verdadero significado de la resistencia y la esperanza. La detención de adolescentes y menores de edad por haber demostrado su fe y su esperanza en un futuro próspero y libre es una prueba tangible del colapso total del sistema de justicia venezolano y un signo inequívoco de la magnitud de la grave y profunda crisis de derechos humanos que estamos viviendo en Venezuela. Hacemos un apelo
con la máxima urgencia a la comunidad internacional para la defensa de los derechos humanos fundamentales y para poner fin al régimen de terror que está hoy instalado en Venezuela. Las violaciones masivas de derechos humanos, los delitos de lesa humanidad y la radicalización criminal de un régimen totalitario al norte de Sudamérica son una amenaza imponderable para todo el hemisferio occidental. Si no se opera urgentemente para consolidar la transición democrática con el respeto de los irrefutables resultados electorales, el primer efecto disruptivo será un incremento masivo de la inmigración venezolana. Entre 3 y 5 millones de venezolanos podrían emigrar en los próximos 2 o 3 años. Pero no ese es el único peligro que un régimen de estas características representa para la región. Se requiere un esfuerzo diplomático con una determinación y coordinación sin precedentes, organizado y sostenido por las democracias del hemisferio y del mundo para que el actual gobierno de Venezuela acepte los resultados electorales y se siente a negociar los términos de un cambio democrático y pacífico. Lo único que los venezolanos queremos y exigimos es que se respete nuestra voluntad expresada en las urnas, que se detenga inmediatamente la represión y que se restablezca el orden constitucional. Al igual que nuestros jóvenes, luces en nuestro sendero, la gran mayoría de los venezolanos queremos simplemente vivir en libertad y en democracia.